Hola, muy buen día. Mi nombre es Claudia García y estudio en la Ingeniería en Energías Renovables en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El día de hoy vamos a ver el tema de trigonometría y a continuación una breve reseña. La trigonometría. La historia de la trigonometría y de las funciones trigonométricas podría extenderse por más de 3000 años, tiempo durante el cual los babilonios y los egipcios utilizaron por primera vez los ángulos de un triángulo y las razones trigonométricas para efectuar medidas en agricultura y para construir pirámides. Pasó después a Grecia, donde destacó el matemático Hiparco de Nicea, con sus tablas de cuerdas, precursoras de las tablas trigonométricas actuales, siendo por ello considerado el padre de la trigonometría. Posteriormente, se difundió por la India y Arabia, donde era utilizada en la navegación y astronomía. Y luego en Europa, donde los principales matemáticos descubrieron y demostraron teoremas fundamentales. Paralelamente, se fueron creando instrumentos que permitían calcular distancias inaccesibles, desde los astrolabios hasta las estaciones totales, pasando por el famoso teodolito. La trigonometría es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar y analizar la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos. Para esto, recurre generalmente a las llamadas razones trigonométricas. Vamos a ver los temas de ángulos y radianes, teoremas de Pitágoras y funciones trigonométricas. Los ángulos. Las unidades de medida de ángulos más conocidas son los grados, minutos y segundos. Este tipo de medidas está basada en la división en partes iguales de una circunferencia. Las equivalencias son las siguientes. 360 grados equivale a un giro completo alrededor de una circunferencia. 180 grados es igual a media vuelta alrededor de una circunferencia y 90 grados es igual a un cuarto de la vuelta. Un grado es 1 sobre 360 de vuelta. El ángulo es positivo cuando se genera en el sentido contrario a las manecillas del reloj, como se muestra en la imagen. Y es negativo cuando se produce en el sentido de las manecillas del reloj. El radián es una magnitud de un ángulo medido en radianes y está dada por la longitud del arco de la circunferencia que subtiende dividido por el valor del radio. El valor de este ángulo es independiente del valor del radio. Se puede calcular fácilmente el arco de una circunferencia. Solo basta multiplicar el radio por el ángulo en radianes. De esta manera queda longitud del arco de la circunferencia es igual al ángulo en radianes por el radio de la circunferencia. Cuando se conoce el perímetro de una circunferencia de radio unitario, 2 pi radianes, es decir, 360 grados, entonces podemos definir la equivalencia de un radián es igual a 360 grados entre 2 pi es igual a 57.29 grados.
encontramos en esta parte del círculo el radio, este sería el arco, y un radián equivale a 57.29 grados. En la siguiente imagen vemos cómo se ilustra la equivalencia de los grados centígrados en radianes. ¿A cuánto corresponde cada uno de los ángulos representativos de la circunferencia? 360 grados es igual a 2 pi radianes, la mitad 180 grados es igual a pi radián, de ahí subdividimos 90 grados y 270 grados, 90 grados igual a pi sobre 2 y 270 3 pi sobre 2 radianes. Nuestro siguiente tema es el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo vemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. En esta imagen podemos apreciar el lado A en color azul, el lado B en color verde y en color rojo la hipotenusa. Nuestra fórmula quedaría h al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. Podemos despejar cualquiera de estas y quedaría h es igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, o despejando a es igual a raíz cuadrada de h al cuadrado menos b al cuadrado, y despejando b es igual a raíz cuadrada de h al cuadrado menos a al cuadrado. Verificando si funciona la fórmula correctamente, vamos a ver un ejemplo donde tenemos un triángulo con lados 3, 4 y 5, un ángulo recto. Aquí lo podemos apreciar, 3, 4, el ángulo recto y la hipotenusa en 5. Veamos si las áreas son la misma. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a 9, 4 al cuadrado es igual a 16 y 5 es igual a 25. Perdón, 5 al cuadrado es igual a 25. Si lo sumamos, 9 más 16 es igual a 25. Es decir, es correcta. Vamos a entrar a las funciones trigonométricas. Estas son razones, es decir, la división entre dos lados de un triángulo rectángulo respecto a sus ángulos. Estas funciones surgieron al estudiar el triángulo rectángulo y observar que los cocientes entre las longitudes de dos de sus lados solo dependen del valor de los ángulos del triángulo. En la imagen apreciamos un triángulo rectángulo. Tenemos su ángulo recto. Al mover el ángulo en la dirección mostrada, los segmentos verticales representan las razones seno y las horizontales las razones coseno. Aquí tenemos coseno y seno. Estos valores dependen de la orientación de los segmentos, por lo que ellos determinan el signo de estas razones. También vamos a encontrar tangente, secante, cotangente y cosecante. Las funciones trigonométricas estarían representadas por y es igual a seno de x, y es igual a coseno de x, y es igual a tangente de x, y es igual a cotangente de x, y es igual a secante de x, y es igual a cosecante de x. Como ya mencionamos, las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente.
Ilustramos dentro de un triángulo rectángulo donde tenemos un ángulo alfa y una hipotenusa. Tenemos que el cateto adyacente se encuentra por debajo del ángulo alfa y el cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo alfa. Podemos demostrar que las fórmulas que darían seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de alfa sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente de alfa. Para las siguientes tres funciones vamos a aplicar la inversa a estas otras tres. Cosecante de alfa es igual a la inversa de seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto, o 1 sobre seno de alfa. La secante de alfa es igual a la inversa de coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente, o 1 sobre coseno de alfa. La cotangente es la inversa de tangente y está representada con la razón cateto adyacente sobre cateto opuesto, o 1 sobre tangente de alfa. Vamos a entrar a la explicación de cada una de las funciones. A partir del comportamiento del cateto opuesto del círculo trigonométrico unitario, la gráfica de la función seno comienza de 0 en 0 grados. Para hacerlo más fácil de explicar, vamos a indicar aquí que en la figura donde se nos muestra el triángulo rectángulo, indicamos el cateto opuesto con una flecha color amarillo y dibujamos el círculo trigonométrico unitario. Este es llamado así porque la hipotenusa del triángulo rectángulo es un radio del mismo círculo. Del lado derecho vamos a apreciar la gráfica de los senos. Contamos con el eje de las Y y en el eje de las X vamos a tener los radianes. Tenemos las líneas, estas líneas nos van a indicar su equivalencia en grados. Pi sobre 2 es igual a 90 grados y así sucesivamente hasta llegar a 2pi, que corresponde a 360 grados, que es la circunferencia completa del círculo. Ahora sí, regresando al texto, comenzamos en 0 grados 0 en gráfica y va a ir aumentando paulativamente hasta llegar a 1 en 90 grados. Y de ahí va a disminuir hasta llegar a 0 en pi, que corresponde a 180 grados. Pero posteriormente va a disminuir de forma negativa hasta llegar a menos 1 en 270 grados y finalmente va a aumentar hasta regresar a 0 en 360 grados, donde el proceso se va a repetir indefinidamente, ya que para el eje de las X es infinito, pero para el eje de las Y se encuentra limitado hasta 1 positivo y menos 1. La función coseno. La función coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto adyacente a dicho ángulo y la hipotenusa. En la siguiente imagen del triángulo rectángulo se marca cuál es, con una flecha amarilla, el cateto adyacente y con la siguiente flecha amarilla la hipotenusa. Esta razón no depende del tamaño del triángulo rectángulo, sino está en función del ángulo. En este caso, el ángulo es alfa. Su fórmula queda
como cateto adyacente sobre hipotenusa o A sobre C. Del lado derecho encontramos su gráfica, donde tenemos el eje de las Y y el eje de las X, como ya lo había mencionado. En el eje de las X se encuentran los radianes y cada uno de ellos indicando los grados 90, 180, 270 y 360 grados de la circunferencia. Va a comenzar cuando es 0 grados, equivale a 1, y va a comenzar a disminuir hasta llegar a 90 grados en 0. Continuará disminuyendo de manera negativa hasta llegar a menos 1 en 180 y va a aumentar a partir de entonces hasta llegar a 270 en 0. Continuará aumentando hasta llegar a los 360 en 1 y así indefinidamente, porque para el eje de las X es infinito, pero para el eje de las Y está limitado por hasta más 1 y por debajo de menos 1. Pasamos a la función tangente. Se define como la razón entre el cateto opuesto y el adyacente. Su representación gráfica es la siguiente, vemos en la imagen. Indicamos cuáles son el cateto opuesto en un triángulo rectángulo, el cateto adyacente, y nuestra fórmula queda: tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a hacer de una manera más fácil de la comprensión, dibujando el círculo trigonométrico. Indicamos los cuadrantes. Vemos que el cateto adyacente lo vamos a indicar como X, el eje de las X, y el cateto opuesto lo vamos a indicar como el eje de las Y. Tenemos nuestro ángulo y vamos a indicar, y tenemos nuestro primer ángulo. Conforme vaya acercándose el ángulo a los 90 grados, el eje de las X va a disminuir, el cateto adyacente, y va a aumentar el eje de las Y. Y así hasta que se acerque lo más posible al eje a los 90 grados. Entonces, gráficamente lo vamos a ver de esta manera. Para el primer cuadrante será el cateto opuesto, que será X, irá disminuyendo, y el cateto adyacente, que es Y, irá en aumento. Empezamos en 0 y vemos que irá en aumento de manera positiva hasta acercarse lo más posible a 90 grados. En 90 grados corresponderá a 0 nuestro punto. En el siguiente cuadrante, en el cuadrante número 2,
Si dibujamos nuestro triángulo rectángulo, veremos que para el eje de las Y irá disminuyendo, pero para el eje de las X irá en aumento, lo contrario al primer cuadrante. Solo que en este, como hacemos la división de cateto opuesto, en este caso es positivo, y el cateto adyacente es negativo, nuestro resultado siempre será con signo negativo. Lo vemos representado en esta. Lo mismo aquí, vamos a indicar que conforme se avanza en el eje de las X irá en aumento, pero en el eje de las Y irá disminuyendo. Si llegar, vemos que cuando el ángulo llega hasta 180 grados, aquí en la gráfica llega a 0. Y este periodo se va a repetir, este y este, indefinidamente. Después de terminar de explicar las tres primeras funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, vamos a continuar con las siguientes tres, pero de manera más rápida para no hacer el video más largo. Función secante está representada como y es igual a secante de x, y también es la inversa del coseno. Eso en un triángulo rectángulo es la longitud de la hipotenusa dividida para la longitud del lado adyacente. Tenemos la fórmula secante del ángulo alfa de un triángulo rectángulo, que es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Vemos que las flechas nos indican cuál es la hipotenusa y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo, y de la misma manera vemos su gráfica. La función cosecante del ángulo alfa de un triángulo rectángulo se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Indicamos en el triángulo rectángulo la hipotenusa y el cateto opuesto. Su fórmula quedaría hipotenusa entre cateto opuesto C entre B. Esta sería su gráfica. La última función, cotangente, es la razón trigonométrica recíproca de la tangente. La cotangente de un ángulo alfa de un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto contiguo o adyacente y el cateto opuesto. Indicamos en el triángulo rectángulo cuáles son el cateto adyacente y el cateto opuesto. Su gráfica quedaría semejante a la tangente. Resolución del triángulo rectángulo. Veremos un ejemplo. Dado seno del ángulo es igual a 5 sobre 13, encuentra las otras 5 funciones trigonométricas. Tenemos el dibujo del triángulo rectángulo con una hipotenusa de 13, un cateto opuesto de 5 y la incógnita de x, cateto adyacente. Vamos a resolver a través del teorema de Pitágoras, donde la fórmula nos indica que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde c al cuadrado es hipotenusa.
Vamos a despejar b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Sustituyendo quedaría 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada es igual a 12. Ya obtenemos así el valor del cateto adyacente, que es x, y vamos a encontrar la solución para las siguientes 5 funciones trigonométricas, y estas quedarían indicadas por las razones trigonométricas, donde el seno del ángulo es 5 sobre 13, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Así, de la misma manera obtenemos coseno del ángulo, quedaría el cateto adyacente, que es igual a 12 sobre hipotenusa es igual a 13. La tangente del ángulo es igual a 5, que es su cateto opuesto, sobre 12, que es el cateto adyacente. La secante del ángulo es igual a 13, que es la hipotenusa, entre 12, que es el cateto adyacente. Cotangente sería igual a 12, que es el cateto adyacente, sobre 5, que es el cateto opuesto, y cosecante sería igual a 13, que es la hipotenusa, entre el cateto opuesto, que es igual a 5. Vamos a entrar a la ley de los cosenos y de los senos. La ley de los senos nos dice que es la relación entre los lados y los ángulos del triángulo no rectángulos, es decir, oblicuos. Simplemente establece que la relación de la longitud de un ángulo de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y ángulos de un triángulo dado. Esta es la ley. El seno de A sobre A es igual al seno de B entre B, y esto es igual al seno de C entre C. Podemos cambiar el orden dejando los lados en la parte de arriba y los senos de los ángulos en la parte de abajo. Los triángulos oblicuángulos. Aquí tenemos dos ejemplos. Cuando todos sus ángulos son menores a 90 grados, es decir, agudos, y cuando tenemos dos ángulos agudos y uno mayor de 90 grados, es decir, obtuso. La ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo cuando ya sea las medidas de los dos lados y la medida del ángulo incluido son conocidas, o las longitudes de los tres lados son conocidas. En cualquiera de estos casos es imposible usar la ley de los senos porque no podemos establecer una proporción que pueda resolverse. Entonces se establece la ley de la siguiente forma: A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC coseno de A. Para B, cuando la incógnita es B, B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC coseno de B. Para cuando la incógnita es C, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno de C. Vamos a tener un ejemplo. Para resolver los triángulos oblicuángulos se deben considerar los siguientes casos para el método de la ley de los senos. Caso 1, se conocen dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. Se conocen tres lados. Caso 3, se conocen dos ángulos y un ángulo. O caso 4, se dan dos ángulos y un ángulo opuesto a uno de ellos. Se conoce como caso ambiguo, ya que pueden resultar dos triángulos o uno o ninguno. Tenemos un ejemplo, un satélite que describe una órbita circular a 1000 millas de la Tierra debe pasar al mediodía directamente sobre una estación de rastreo. Si el satélite se tarda 2 horas en completar una órbita, el radio de la Tierra es de 4000 millas y la antena rastreadora se apunta a 30 grados por arriba del horizonte. ¿A qué hora pasará
el satélite a través del haz de la antena. Suponga que el haz está dirigido para interceptar al satélite antes de que llegue a la parte más alta. En la siguiente imagen vamos a observar la Tierra, el satélite y el haz de la antena. Esta es la órbita que recorre el satélite. Y en la siguiente imagen que está aquí abajo encontramos la superficie de la Tierra, el horizonte. Este es el radio al centro de la Tierra. Esta es la distancia hasta la órbita, el ángulo que se genera con la antena rastreadora, que es igual a 30 grados. Y vemos que aquí se realiza un triángulo rectángulo con el horizonte y el radio con la distancia que hay a la órbita. Tenemos el ángulo recto. Entonces vamos a comenzar resolviendo nuestro problema y necesitamos sacar los ángulos, determinar los ángulos del triángulo oblicuo. En este caso sabemos que 30 más el ángulo recto de 90 nos da un valor de 120, por lo que sabemos que este ángulo mide 120 grados. Tenemos aquí indicándonos que son 4000 millas la distancia del radio, y vamos a denominar este lado del triángulo A, B y C. Continuamos. Vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es de la ley de los senos, donde A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. Sustituimos. A es igual a 4000, seno de A es desconocido, es igual a 5000, que es C, y el seno de C es que corresponde a 120 grados. Despejamos. Seno de alfa es igual a 4000 por el seno de 120 entre 5000, nos da un resultado de 45.85 grados, que es igual al ángulo alfa. Continuamos con el tercer paso, que nos indica, vamos a resolver el último ángulo, que es beta, restando a 180 grados vamos a restar a 180 grados los 120 grados del ángulo C, los 43.85 del ángulo A, y nos va a quedar 16.15 grados que corresponden al ángulo B, o en este caso beta. Ahora, ¿cómo sabemos que tarda 2 horas en completar una vuelta de 360? 2 horas es equivalente a 120 minutos. ¿En cuántos minutos va a lograr recorrer 16.15 grados, que es este ángulo? Hacemos una sencilla regla de 3, 120 por 16.15 entre 360, y nos da como resultado 5.38 minutos. Esto es lo que tarda en recorrer 16.15 grados. Ahora los vamos a pasar a minutos y segundos, y tenemos 5 minutos y con 23 segundos. Nuestro último paso es que sabemos que a las 12 horas recorre completamente los 360 grados. Entonces vamos a restar
los 16.15 grados que hacen falta, el tiempo que en recorrer. Vamos a restar a las 12 horas el tiempo que tarda en recorrer los 16.15 grados, que son 5 minutos con 23 segundos, y nuestro resultado es que a las 11:54 con 37 segundos pasará a través del haz de la antena. Bueno, espero que se haya comprendido los conceptos y a través de los ejemplos que estoy dando quede más claro. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.